Guerreros, hoy tenemos una epopeya de proporciones estoicas. Sí, has oído bien. Vamos a adentrarnos en los anales de la historia para descubrir el top 10 de los momentos más estoicos jamás registrados. Estos no son cuentos de héroes de capa y espada, sino relatos de seres humanos como tú y como yo, enfrentando desafíos inimaginables con una calma y una compostura que harían que incluso Séneca se levantase y aplaudiese. Puesto número 10. Marco Aurelio y la plaga antonina. Para apreciar completamente el impacto de Marco Aurelio en la filosofía estoica, tenemos que entender el contexto. Imagina por un momento, ser el líder del mundo conocido, el Imperio Romano, una vasta extensión de territorios que abarcan 3 continentes. Ahora, añade a esa responsabilidad una plaga mortífera que acabaría con millones de vidas. Así estaba Marco Aurelio. Pero en lugar de caer en la desesperación, este emperador estoico decidió asumir una tarea que ni siquiera sus consejeros más cercanos podrían entender en ese momento: escribir sus pensamientos más íntimos en un libro que más tarde se conocería como las Meditaciones. En él, Marco Aurelio ofrece un testimonio desgarrador de su lucha contra el temor y la ansiedad, desafíos que muchos de nosotros enfrentamos incluso hoy en día. Nuestro miedo a la muerte, escribió Marco, es solo otro ejemplo de percibir las cosas erróneamente. ¿Por qué tener miedo a lo inevitable? ¿Por qué temer algo que es una parte natural de la existencia? En la cara de la muerte y la enfermedad, Marco Aurelio mantuvo su mirada estoica, enfocada en sus deberes y responsabilidades, recordándonos que incluso en medio de la devastación, la dignidad y la calma son posibles. Puesto número 9. Nelson Mandela y la prisión. Ahora, viajemos a otro tiempo y lugar. Sudáfrica, finales del siglo XX. El apartheid está en su punto álgido, y el sufrimiento es incalculable. En medio de todo esto, encontramos a Nelson Mandela, un hombre que pasaría 27 años en prisión por luchar contra este régimen opresivo. Pero a diferencia de muchos que habrían caído en la desesperación, Mandela convirtió su prisión en una universidad y su celda en una sala de lectura. Este guerrero moderno, armado con los textos de Epicteto y Séneca, transformó su tiempo de encierro en un tiempo de autoeducación. Su situación física era de confinamiento, pero su mente era libre, volando sobre las montañas de la resistencia pacífica y la unidad humana. La capacidad de Mandela para mantener su compostura y centrarse en el objetivo más grande, incluso cuando se enfrentaba a una adversidad casi inimaginable, es una de las más grandes manifestaciones de estoicismo en la historia moderna. Puesto número 8. Viktor Frankl y Auschwitz. Y ahora, entremos en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana: el Holocausto. Aquí, encontramos a Viktor Frankl, un psiquiatra judío que se enfrentó a lo inimaginable, y de alguna manera, encontró un sentido en medio del horror. Atrapado en Auschwitz, un lugar donde la humanidad parecía haber perdido toda su significación, Frankl comenzó a practicar lo que más tarde se conocería como logoterapia. A pesar del sufrimiento, la desesperación y la brutalidad que le rodeaban, se aferró a la noción de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, tiene sentido. Para Frankl, este sentido podía encontrarse en el amor, el trabajo y, sorprendentemente, el sufrimiento mismo. Es esta capacidad para mantener una perspectiva estoica lo que le permitió sobrevivir y ayudar a otros a hacerlo también. Frankl demostró que, incluso en las circunstancias más brutales, tenemos el poder de elegir nuestro propio camino, de encontrar sentido en medio del sufrimiento. Puesto número 7. Malala Yousafzai y la lucha por la educación. Pasemos ahora a una época más contemporánea y miremos hacia las montañas de Pakistán. Aquí es donde encontramos a una niña llamada Malala Yousafzai, una jovencita de apenas 15 años que se convirtió en objetivo de los talibanes simplemente por abogar por la educación de las mujeres. Recibió un disparo en la cabeza y fue dejada por muerta. Pero no solo sobrevivió. Malala se levantó más fuerte que nunca. Su valentía es un faro de luz para todos nosotros en tiempos de oscuridad. Creo que un solo libro, un solo lápiz, un solo niño y un solo profesor pueden cambiar el mundo, dijo. Esta fortaleza mental no es algo que surja de la nada. Es el resultado de años de cultivo interior, de practicar la valentía y la resistencia ante las adversidades, igual que los estoicos. Puesto número 6. James Stockdale y el cautiverio en Vietnam. Es posible que hayas oído hablar del dilema de Stockdale, pero quizás no sepas cuán profundamente estoico es este concepto. James Stockdale fue un vicealmirante en la Armada de Estados Unidos
y uno de los prisioneros de guerra más condecorados en la historia de América. Fue capturado por el Vietcong y pasó más de 7 años en la infame Hanoi Hilton, una prisión en la que fue torturado más de 20 veces. Stockdale atribuye su supervivencia a su conocimiento del estoicismo, específicamente las enseñanzas de Epicteto, un antiguo esclavo convertido en filósofo. Epicteto le enseñó a distinguir entre lo que podía controlar y lo que no podía. En el peor momento de su vida, Stockdale se aferró a esta lección clave. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu melena. En medio de un sufrimiento inimaginable, Stockdale encontró su espacio de libertad interior, una fortaleza estoica que ningún captor podía violar. Puesto número 5. Erin Brockovich y la justicia ambiental. Ahora, déjame contarte sobre una mujer que convirtió su ira y frustración en un agente poderoso para el cambio social. Erin Brockovich, sin ninguna formación en derecho, se convirtió en la defensora de una pequeña comunidad en California, afectada por la contaminación del agua causada por una gran corporación, Pacific Gas and Electric. Brockovich demuestra una característica clave del estoicismo: la acción enfocada. A pesar de las enormes adversidades, ella mantuvo la calma y actuó con determinación. Podría haberse dado por vencida en múltiples ocasiones, o haberse perdido en la emoción del momento, pero en lugar de eso, se centró en lo que podía hacer, un paso a la vez, y ganó. Puesto número 4. Aung San Suu Kyi y la lucha por la democracia en Birmania. Piensa por un momento en lo que significa luchar por la libertad en tu propio país, sabiendo que cada día podrías ser asesinado o encarcelado. Aung San Suu Kyi pasó casi 15 años en arresto domiciliario, en condiciones difíciles, pero nunca dejó que rompieran su espíritu. Su lucha y sacrificio personal han sido enormes, aunque por supuesto, en años recientes ha habido controversia sobre su papel político en Myanmar. Su compromiso con sus principios la convierte en un ejemplo de estoicismo en la política moderna. Puesto número 3. Los mineros atrapados en la mina San José. En 2010, el mundo entero estaba pegado a sus televisores viendo la historia de 33 mineros chilenos atrapados bajo tierra durante 69 días. Su rescate se convirtió en un símbolo de resistencia, tenacidad y el triunfo del espíritu humano. Durante el tiempo que estuvieron atrapados, los mineros mostraron un nivel de compostura y colaboración que es digno de estudio. En lugar de dejarse llevar por el pánico o la desesperación, establecieron una jerarquía, asignaron roles y mantuvieron una rutina para mantenerse física y mentalmente activos. Este fue un caso de libro sobre cómo los principios estoicos pueden aplicarse incluso en las situaciones más extremas. Puesto número 2. La resiliencia de Japón. Después del tsunami de 2011. Ya hablamos de cómo la comunidad en Japón se unió tras el devastador terremoto y tsunami de 2011. No hubo saqueos, no hubo caos, solo un esfuerzo colectivo para reconstruir y recuperarse. Aquí vemos una comunidad entera encarnando los principios estoicos de resiliencia, autocontrol y virtud en acción. Puesto número 1. El discurso de la Ciudadela de Theodore Roosevelt. En 1912, el expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue disparado justo antes de dar un discurso. Con la bala alojada en su pecho y un papel del discurso empapado en su propia sangre, Roosevelt subió al podio y pronunció un discurso de 90 minutos. Sus palabras fueron más allá del simple coraje. Eran la personificación de la resistencia estoica, del compromiso con un propósito más grande que él mismo. Roosevelt nos muestra que, incluso cuando estamos en el límite de nuestras capacidades físicas, nuestra fuerza mental y nuestra resiliencia pueden llevarnos más allá de lo que creíamos posible. Es el ejemplo último de cómo una fuerte mentalidad estoica puede superar incluso las adversidades más extremas. Ahí lo tienes, mi valiente guerrero. Estas historias están llenas de ejemplos de individuos y comunidades que, cuando se enfrentaron a la adversidad, se elevaron para mostrar al mundo lo que realmente significa vivir según los principios estoicos. Antes de que te vayas, si este video te ha resonado de alguna manera, por favor suscríbete al canal. Subo un nuevo video cada día, lleno de sabiduría, lecciones de vida y estrategias para fortalecer tu espíritu y tu mente. No querrás perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video, guerrero.